regreso de los 5 compatriotas. Y había sido un sueño hasta hoy poder compartir con ellos de manera más directa en la escuela. Desde su llegada, Gerardo ahorita recordaba, ayer hizo 11 meses. Muchas insistencias tuvimos para que los invitaran, y la invitación estaba, pero teníamos que encontrar un momento en el que además respetáramos la apretada agenda que durante estos meses han tenido. Y pensamos entonces que el 55 aniversario del sistema de escuelas del partido era ocasión muy propicia para reforzar esa convicción que desde el aula todos los días transmitimos, que requerimos desmitificar los héroes para comprender que como seres humanos hacen una contribución a nuestros paradigmas para continuar la obra revolucionaria. Les reiteramos la bienvenida, la satisfacción de que estén aquí con nosotros, y nos hemos puesto de acuerdo a que este intercambio parte de que ellos se sienten en familia y por tanto tienen todo el espacio y el tiempo que consideren. Buenas tardes. Primeramente quería explicarles que el por qué estamos dos nada más de los 5 amigos. Nosotros como explicaba la compañera rectora, hacía mucho tiempo que queríamos venir, y como ustedes saben hemos tenido una agenda bastante intensa, no solo de actividades en Cuba, sino también en el exterior. Ni siquiera hemos podido visitar todas las provincias, ¿no? En el caso de hoy, Antonio está viajando para Rusia. Fernando, que estaba previsto que viniera hasta el último momento, se presentó un imprevisto. Como ustedes saben, él es vicepresidente del ICAP y tuvo una actividad con unas delegaciones que no pudo faltar porque la compañera Kenia está fuera del país, entonces no le fue posible estar aquí. Y en el caso de René, está autorizado a no participar en ninguna actividad en los próximos días porque está dando los toques finales a su diario, que ya está próximo a presentarse a imprenta para ser publicado finalmente después de mucho tiempo. Una obra que va a ser con toda certeza lo más completo que se haya escrito sobre el proceso de juicio como tal nuestro. No sé si ustedes tienen referencia a eso, pero René, cuando cortan a Olga y ya se dan cuenta de que Olga no podrá participar en el juicio, René comienza a hacerle una carta que terminó siendo una de las cartas más largas de la historia, y más detallada, ¿no? Porque todos los días él escribía en lujo de detalles lo que había ocurrido en el juicio, y después se valían las transcripciones del propio oficiales del propio proceso para aclarar los nombres, cuestiones de detalles, etc. Y como resultado hay una obra de alrededor de 500 páginas, quizás un poco más, que finalmente verá la luz pronto, y es la razón por la cual René se encuentra aquí y está trabajando intensamente en eso, y para no seguirlo extendiendo, pues lo autorizaron a que no participara en ninguna actividad. De modo que estamos aquí, mi hermano Ramón y yo y Elizabeth, representando a los 5 y a nuestros familiares. Además está decirles que es un honor estar aquí con ustedes. Lo comentaba hace un rato a la compañera rectora, que nos hemos encontrado no solo cubanos, sino también compañeras y compañeros en el exterior que nos dicen con tremendo orgullo: yo soy graduado de la Nico López. A veces apenas pueden pronunciar correctamente el nombre Nico López, pero el orgullo se les nota en la cara de ser egresado de las aulas de este prestigioso docente. Así que bueno, mi hermano Ramón seguramente dirá unas palabras, y después queremos que la voz la tengan ustedes. Cualquier pregunta, cualquier inquietud, queremos hacerlo sin protocolo ninguno, conversar. Así que, sí. Nosotros, primero de todo, buenas tardes. De verdad que nos honra mucho estar aquí. La Nico López es una escuela legendaria de la preparación revolucionaria, no solamente de Cuba, sino del mundo entero. Y siempre quisimos, tenemos el deseo de estar los 5, pero realmente reunir los 5 es muy complejo, porque realmente hay muchas actividades, como bien explicaba Gerardo. Pero sientan que aquí estamos, les traemos el cariño, el afecto, la gratitud de nosotros por todo lo que se hizo por nuestra causa, y en especial por el hermoso trabajo que ustedes realizan aquí en la preparación con nuestras compañeras y compañeros, que sin duda es un factor crucial de una defensa de nuestra patria,
y de todos los países hermanos. Así que por favor, si quieren romper el hielo, alguien por aquí con alguna pregunta, adelante. A ver, yo sugiero, si ustedes lo consideran, hacemos un bloque, oímos 3 o 4 preguntas, Sí, que les posibilita a ustedes adelante. Le continúa el compañero del grupo de los CDR y posteriormente el compañero de Villa Clara del gobierno, con toda intención de identificar de dónde son. Bien, adelante. Bueno, buenas tardes. Teniente Coronel Juan Luis Herrera, segundo jefe de la sección política de Ciudad Ávila, Grupo B, curso de diplomado de dirección política de la Artículo. Mi pregunta es para Ramón. Tuve la oportunidad el domingo, mucha suerte tuve, de leer el periódico El Cambray. El periódico El Cambray es el órgano provincial del Partido Muerte Cuba de Santo Espíritu, me lo prestaron como espirituano. Y estuve leyendo la entrevista que usted le concedió a una periodista o a un periodista del periódico El Cambray. En la entrevista usted habla de un diario que está haciendo. Usted decía, con mucha razón, yo no quiero que Elizabeth y las niñas lo vean. Lo estoy haciendo que no lo vean, porque tiene escenas muy fuertes de ganadora, de la prisión, de las cosas que ven en la prisión, de la solidaridad humana de la prisión, de los amigos que dejé. A pesar de que algunos eran asesinos, me conmovió mucho la historia del compañero de cárcel que mató a 12 personas de su familia. Y es ganador. Y él decía, me voy a morir aquí en una cama. Y es difícil entonces tú hablar con esa persona y darle una frase, a decir una frase de aliento, ayudarlo. Me parece que el diario, además, para usted es difícil que las letras broten, porque yo sé que fue muy difícil todos esos años de injusta presión. Y mi pregunta es la siguiente: vamos a tener oportunidad de verlo, va a ser publicado, va a ser muy personal, o nos gustaría tener la oportunidad también, imagino que René está mirando el suyo, nos gustaría tener la oportunidad de poder tener acceso a él, para nosotros y para la gente que viene detrás, para los muchachos, para los jóvenes que vienen detrás, que es a lo que va dirigido nuestro trabajo y lo que tenemos que hacer y aplicar cuando nos graduemos bien en la escuela. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por la... Bueno, si te Sí, una ronda, pregunta. Bueno, las buenas tardes reiteradas a los compañeros. Primero decir que es un honor para todos nosotros poder estar aquí, compartir con ustedes que tanto sentimiento han brindado a nuestra patria a lo largo de todos estos años. Mi pregunta va hacia Gerardo. Nosotros compartimos cuando nos enteramos que ustedes venían. Cuando usted baja del avión, lo primero que hace antes de abrazar a su esposa, a su familia, es decirle al compañero Raúl, a sus órdenes. Que eso demuestra un sentimiento de patriotismo, de verdad, de desarraigo, de deseo de darlo todo por la revolución. Nosotros queríamos que usted se refiriera a qué sintió en ese momento cuando llegó a la patria y le dijo al compañero Raúl que a las órdenes que estaban dispuestos a cumplir lo que sea necesario. Gracias. Villaclareño. Mi pregunta, bueno, versa para cualquiera de los dos puede darme respuesta. Yo retomo primeramente unos versos de una cantautora chilena, Mercedes Sosa, que dice que doy gracias a la vida por las cosas que me ha dado, y nos ha dado una revolución, nos ha dado una dirección política histórica que nos ha enseñado a caminar en medio de tantas dificultades, tantos escenarios complejos, pero nos ha dado héroes como ustedes. Y yo quiero hacer una pregunta porque en medio de esa situación que ustedes estaban allá en la cárcel del Ministerio, justamente encarcelados, fuera había la unidad del pueblo cubano demostrándose que toda batalla que se comienza se gana. También había movimientos de solidaridad con ustedes en diferentes partes del mundo y dentro de Estados Unidos también. Pero también quiero hacer, y por último había una frase que nos llenó de éxito, que fue cuando nuestro querido comandante en jefe Fidel Castro dijo: volverá. Mi pregunta es, ¿qué efecto provocaban ustedes en ese lugar tan encerrado cuando recibían una carta de un niño, cuando recibían una palabra de exhortación de un comité de solidaridad con 5, cuando sentían que el pueblo de Cuba y el mundo entero los esperaba
y que estaban seguros que en ustedes eran indestructibles los cimientos que había en ustedes para abandonar la obra que estaban defendiendo en todo el mundo. Tenemos que hacer memoria para poder responder una pregunta juntos. Mira, el diario. Cuando nosotros quedamos presos, René, lo que complicaba era, empecé a escribir el diario, ¿no? Que abarca básicamente los casi 7 meses de juicio. Ese diario, ¿verdad?, que va a ser importante cuando salga de leerlo, porque es muy útil. Además, es entretenido porque tiene incluso, porque Alejandro lo ha dicho en su modesta, porque tiene caricaturas de Gerardo de cada lo que pasaba. Y a mí se me ocurre cuando llego a la prisión escribir un diario, pero ya básicamente de lo que pasa en la prisión, o sea, la vida en prisión. Cuando yo empiezo a escribir el diario, incluso la primera escena que yo escribo en el diario es un asesinato. Da la casualidad que yo lo que empecé a escribir exactamente a los 4 meses, a los 4 años de haber caído preso, porque fue un 12 de septiembre del año 2002, empiezo la primera, que es cuando ya yo pude sentarme tranquilo, tener una celda, y me puse a escribir el diario. Y ese suceso a mí me marcó profundamente. Se lo puedo narrar rápido, ¿no? Pero era un suceso de verdad violento. Estaba jugando ajedrez en el centro de la unidad. Esa unidad tenía 2 pisos. Y entonces yo veo que empieza a correr, ¿no? Empieza a correr. Y cuando miro para arriba veo un muchacho joven, blanco, fornido con un pullover blanco. Y 3, yo diría que 3 cuchillos, no eran 3 hombres, eran 3 cuchillos detrás de él, así, que le penetraban la piel del pullover. Entonces sale corriendo así, da la vuelta, se pone de frente, baja la escalera. Obviamente yo automáticamente me levanto y me pego a la pared, ¿no? Porque cuando esas cosas pasan, tú sabes, nunca sabe el resultado, puede tener una bronca del grupo. Y cuando vino la espalda, nunca se me olvidó la imagen esa, porque ya tenía ya varias marcas así un poco, ¿no? Vaya, era una cosa dantesca que el hombre cae y los hombres aquellos siguen dándole ahí y puñalan en el piso, pero tiran los cuchillos. O sea, esa escena a mí me marcó profundamente porque fue una de las primeras escenas que yo vi. Y era tan doloroso eso, tan así que yo pensé en un momento no escribirlo, no voy a escribirlo porque es tan. Pero bueno, al final le decidí a escribir. Y lo que hablé con un compañero de la embajada, y le dije, por favor, este diario no se le enseña a la familia, porque ya de por sí la familia está preocupada, que saben que nosotros estamos en una prisión con características determinadas. Entonces, encima de eso, que eran este diario, ver las condiciones, van a poder preocuparse más, ¿para qué crear una preocupación? Pero ya después que esos sucesos, que eso ocurre, ¿no? Ya que ya estamos en libertad, incluso hemos recibido mucho impulso a que escribamos, que podamos escribir, y por eso es que nos decidimos escribir ese diario. Actualmente estamos trabajando sobre eso, ya se está digitalizando y queremos, tan pronto como sea posible, hacer un libro, ¿no? Sobre el diario, obviamente para todo. Yo pienso que lo que más que lleva el mensaje de lo importante que es la fortaleza revolucionaria, ¿no? En las condiciones revolucionarias, en esas condiciones difíciles. Lo más difícil de una prisión es el día a día, es convivir con personalidades que tienen una mentalidad criminal y que es totalmente diferente a ti, ¿no? Entonces, ¿cómo sobrevivir eso? A mí me gusta hacer una anécdota breve que yo creo que simboliza mucho, porque cuando nosotros llegamos para las prisiones, que es la primera escena que pienso poner en el diario, que me asignan para cada prisión, a cada uno de nosotros, después de la sentencia descomunal que nosotros nos dan, era de 2 cadenas perpetuas más 15 años, o sea que tenía que morir, completan hacer, morir y después hacer 15 años más, una cosa zapada. Y así, ¿no? Diferente, cada uno de nosotros recibe la mayor sentencia de la vida. Y nos mandan para las prisiones de cada uno de nosotros, no, prisiones más malas del sistema, ¿verdad? Entonces a él lo mandan para California, a Antonio lo mandan para Flores, Colorado. En el caso mío me mandaron para Beaumont, Texas, que se comentaba que le decían tierra sangrienta, todo y blanco. Era muy violenta por sucesos
ya me habían alertado, ten cuidado porque eso está ahí violento, no sé qué. Y para nadie es un secreto que nosotros tenemos nuestra preocupación por la integridad física, porque estar en una prisión, y en una prisión en Estados Unidos, podemos chocar con comunistas, con gente anticastrista, tú sabes, bueno, tú siempre estás preparado para el combate, por si acaso, ¿no? Y bueno, efectivamente, llegamos a la prisión y entonces ahí te espera un grupo de personas, que es el capitán, más los guardias de seguridad, unos guardias que te hacen una serie de preguntas y en base a esas preguntas te ubican en las unidades, ¿no? En las celdas, las unidades que te van a conocer. Eso lo hace todo el mundo. En el caso mío me doy cuenta que eso está preparado, hay un show preparado. Porque la primera pregunta que ese hombre me hace, quizás me dice, así que tú eres preso político, ¿no? O sea, que tú odias a mi presidente Bush. Ya cuando dijo eso, digo, no, ya es lo que quieres provocarme para mandarme para el pueblo. Yo me empecé a reír, yo le dije, está bien, ok. Nada más que dije eso para decir, bueno, y él me dice, tú te piensas que tú eres un tipo duro, tú vas a ver lo que va a pasar. Te voy a mandar una semana para el pueblo y después te voy a poner en la unidad como el cubano más malo que en el campo, que además él controla la prisión, porque aquí los presos son los que controlan la prisión. Yo oigo cubano y malo, y eso, yo lo vinculo a no, este debe ser un gusano, debe ser un tipo, ya, voy a tener problemas. Fue mi mente, ¿no? Que efectivamente me mandó para el pueblo una semana. Al cabo de la semana, salgo para la unidad, yo con aquello del cubano ese malo, como yo gusto. Y entonces, apenas cruzo la puerta de la unidad, nunca se me olvida la escena esa, pero eso fue otra cosa. Hay un hombre alto, flaco, sentado así en el borde de la silla, así, para atrás, con la camisa aquí abotonada, abierta, tipo película. El pueblo que no acababa. Una guapería de los años 80, eso, pero ahí se me permite decir, no, es que lo oye, es el Cuba. Y tenía al lado dos personajes más, hombres más que para mí hacían unas veces de guardaespaldas de ellos. Para mí la gente estaba bien definido, pero nada más que puso por la puerta de la unidad, el hombre me mira y me dice, oye, venga. Ya. Yo voy a esa hora, tú sabes, la mente no se le pone. Y entonces yo suelto los últimos, fui para arriba y me detuve como a 2 metros más o menos de distancia, ¿no? Cualquier cosa como para acá, como para acá. Si me acerco mucho son 3 contra 1, nada más. Cuando me acerco me dice, tú eres uno de los 5 espías de eso, de Castro, que dicen por ahí la prensa. Y yo ya estaba en la mente y decía, no, ya, esto se formó aquí, ya. Pero ahí te entra como una tranquilidad, una sangre fría que tengo en ese momento, en ese instante, y él dice así. Y le dije, sí, compadre, yo soy uno de los 5. ¿Y qué quieren hacer? Vamos a hacer lo que quieran hacer, vamos a hacer, pues. Vamos a salir de esto de agua, ¿no? ¿Por qué no salir de esto de acá? ¿Qué hacen? Arriba. Y el hombre aquel le hace así, salta como si fuera un muelle y me dice, ¡mi hermano! Por eso me gusta hacer esta nota, fíjense lo que él me dice. Lo más importante es lo que dice de atrás. Dice, mi hermano, porque ustedes sí son guapos, ¿verdad? Todas esas cosas. Porque ustedes son los hombres de Fidel. Porque ustedes son, nunca supieron eso, porque ustedes son los hombres de Fidel. O sea, el hecho de ser un hombre de Fidel en un medio tan impreciso, tan inestable como la prisión federal de Estados Unidos de máxima seguridad, era un motivo de respeto, incluso de autoridad y hasta de seguridad. El manto de tranquilidad que te da por solamente ser un hombre de Fidel. Así que igual ustedes siéntanse, hombres y mujeres de Fidel, donde quiera que se encuentren, que eso glorifica a Cuba y glorifica a ustedes. Bueno, la pregunta del compañero sobre el gesto parece sencilla, pero no es sencilla, ¿no?
A nosotros, durante más de 16 años de prisión, a los otros años que estuvimos en la calle también, lejos de Cuba, lo que más, o sea, aparte obviamente de las vicisitudes de la prisión y la lejanía de la familia, etc., nos dolía también el hecho de haber estado alejados de nuestro pueblo y de nuestro proceso y no haber estado físicamente compartiendo con nuestro pueblo las vicisitudes del periodo especial, por ejemplo, y todos los eventos que se vivieron en ese tiempo, algunos de los cuales así fueron históricos, ¿no? También es una pena adicional que llevábamos adentro. Y por lo tanto, cuando nosotros regresamos, una de las cosas que más necesitábamos expresar era nuestra disposición a incorporarnos lo más rápido posible a la construcción de nuestra obra, ¿no? A la edificación de los nuevos pisos de ese edificio tan grande que es ya nuestra revolución. Además, obviamente somos soldados y estamos a servicio de la patria para lo que se necesita. Incluso hoy, caminando por las calles, mucha gente nos para y conversamos y nos preguntan, bueno, ¿qué van a hacer ustedes? ¿Dónde van a trabajar? ¿Dónde quieren trabajar? Y nuestra respuesta siempre es la misma, ¿no? Nuestro único plan, nuestro único proyecto es seguir sirviendo a la revolución donde quiera que se considere que somos útiles. Por lo tanto, a nuestro regreso, cuando nos encontramos con el compañero Raúl, lo primero que le dijimos fue eso, ¿no? Saludarlo militarmente como soldados que somos y decirle, general, estamos a sus órdenes de nuevo para lo que sea. Ese era el sentir de los 5 y así se lo expresamos. O sea, de ahí el gesto que tú hacías referencia. Y con relación a la otra pregunta del compañero, igualmente parece algo simple, pero hay que estar en una prisión y sobre todo una prisión de máxima seguridad como la que tuvimos nosotros para saber lo que representa una carta o un gesto solidario desde el exterior. En más de una oportunidad nos ocurrió que se nos acercaban otros presos. Recuerdo específicamente el caso de un mexicano joven de 25 años que tenía también, igual que yo, 2 cadenas perpetuas. Y un día se me acerca y me dice, con obvia tristeza, ¿no? Me dice, yo tengo 2 cadenas perpetuas igual que tú, pero si al menos yo tuviera como tú una razón, una causa detrás de mi sentencia, un pueblo detrás de mí, mi vida sería completamente diferente, pero yo estoy haciendo 2 cadenas perpetuas por droga, por haberme inmiscuido en las drogas, etc. Y sin embargo tú tienes un pueblo que te apoya, ¿no? Eso marca la diferencia. Y efectivamente marca la diferencia. A la hora del correo, por lo general, lo pasaban sobre las 5 de la tarde. A las 4 hay un conteo general en todas las prisiones. Y por lo tanto, de 4 a 5 estamos cerrados en la celda, ¿no? Es lo que llaman countdown, la hora del conteo. Cuando abren a las 5, los presos van enseguida directo a la oficina del guardia, porque a esa hora es que pasan las cartas. Y a nosotros a veces nos daba hasta pena porque los presos veían entrar, el correo lo traían en una bolsa de lona y a veces veían que la bolsa estaba inflada y decían, oh, y se ponían contentos, hoy sí hay cartas, y empezaban a llamarse, fulano, que mira cuántas cartas vinieron. Y cuando se aglomeraba todo el mundo frente a la oficina del guardia, el guardia empezaba a leer, Gerardo Hernández, Gerardo Hernández, Gerardo Hernández, Gerardo Hernández. A todos los 5 en las diferentes prisiones nos ocurría igual. Y a veces venían 3, 4 cartas para otros presos y 100 y tantos para nosotros. A uno le daba hasta pena a veces. Y entonces era simpático porque cuando llegaba un preso nuevo y veía eso por primera vez, se acercaba y decía, ¿qué? ¿Tú eras actor de Hollywood? ¿Qué cosa tú eres? Porque decía, a ti alguien en la calle te puso en internet, ¿no? Y entonces alguien saltaba enseguida para explicarlo. Pero era a veces, como les digo, a uno le daba hasta pena porque a veces le decían los presos, tú hoy nada más has recibido muchísimas más cartas que las que yo he recibido en los 10 años que llevo preso. Y expresiones como esa uno en el fondo le dolían también, ¿no? Porque uno allí era testigo de cuántas desgracias humanas, cuántas vidas tronchadas, muchas veces precisamente
a causa de ese sistema en que las personas habían crecido y se habían criado. Y el mismo ejemplo de este muchacho que le ponía era un muchacho de origen mexicano. Y un día conversando me cuenta, decía, mira, Cuba, yo a veces salía con mi novia en Ciudad Juárez y tenía que tener mucho cuidado porque ahí pasas por el lado equivocado y hay una gente sentada con sus camionetas al lado y sus guardaespaldas. Y si ve a mi novia interesante, atractiva, le dice, mira, aquella que está ahí atrás, y tú no puedes hacer nada, vas para allá, te la quitan de las manos y posiblemente no aparezca más. Y uno en su ingenuidad al principio decía, pero tú no puedes llamar a la policía, y se echaban a hacer, pero si la policía trabaja para él. Entonces, la historia de ese muchacho representa en buena medida la historia de la gran mayoría de los presos que estaban ahí, de Estados Unidos y de todos lados. Se criaron en ese ambiente porque el padre fue pandillero, porque el abuelo fue pandillero, porque por la falta de oportunidades muchas veces los fuerzan a meterse en el mundo ese del crimen y de la droga, porque además les pintan cantos de sirena sobre lo que es el sueño americano, y cuando chocan con la realidad se dan cuenta de que los dólares no se dan en las matas, que es que trabajan muy duro, y entonces terminan delinquiendo. Y lo vimos representado también muchísimos cubanos, no solo del Maniel, sino también balseros, algunos acabados de llegar, muchachos de 24, 25, incluso 23 años, condenados a cadena perpetua. Muchas veces decían, no, yo no quiero ni que mi familia se entere, prefiero que se crean que me mataron, que desaparecí, antes que sepa que estoy en una prisión haciendo cadena perpetua. Así nos lo encontramos muchísimo, que habían llegado recientemente al país siguiendo el llamado sueño americano, y cuando se dieron cuenta de que había que romperse el lomo durísimo, y al final en ese país tú nunca llegas a tener nada tuyo, porque escriben para acá diciendo, no, me compré una casa. No, te compraste una casa, no, cuando más pagaste el down payment de una casa, y ahora vas a estar no sé cuándo, la vida entera pagando mensualidades, y el día cuando dejes de pagar 2 o 3, van y te sacan de la casa, y con el carro ocurre lo mismo. Entonces, cuando ellos se dan cuenta de esa realidad y querían buscar dinero fácil, ahí es donde viene el robo, ahí es donde viene la droga, y es triste, ¿verdad?, la cantidad de jóvenes que nos encontramos en prisión. Entonces, en medio de todo ese ambiente, el hecho de que un preso reciba cientos de cartas, a los demás les llama la atención. Y no solo eso, el hecho de que, en mi caso, por ejemplo, que un actor tan conocido como Darren Glover se aparezca 11 veces en la visita, que fue el número de visitas que me hizo, o en el caso de mis hermanos, que también fueron visitados por sacerdotes, congresistas, etc. A pesar de las muchas limitaciones que nos ponían, que la gran mayoría de la gente que querían visitarnos no lo dejaban, pero los otros presos van conociendo, y entonces llega el momento en que ellos mismos establecen la diferencia de lo que es estar preso por cometer de verdad un crimen, o estar preso por haber seguido una causa, por haberse mantenido fieles a sus principios, ¿no? Pienso que con toda certeza lo puedo asegurar, en las 5 prisiones donde estuvimos nosotros, más en el tiempo que estuvimos en Miami, todavía quedan muchos presos que hablan de los 5, y cada vez que veo una noticia de Cuba se acuerdan de los 5, no solo lo digo con toda modestia, ¿no? Aunque suene feo, porque lo digamos nosotros mismos, por el ejemplo de la lealtad que dimos nosotros a nuestro pueblo, porque ahí todo el mundo sabía, y era una de las razones por las que nos respetaban nosotros presos, todo el mundo sabía que si alguno de nosotros se rajaba y empezaba a cooperar con las autoridades, al otro día salía de prisión. Con muchas cadenas perpetuas que tuviéramos, no había nada que no se pudiera resolver si nosotros no usábamos la línea. Y ellos lo sabían, y eso nos lo decían abiertamente, que nos respetaban por eso. Entonces, al final, el movimiento solidario, como resumiendo tu pregunta, el movimiento solidario, el apoyo tremendo de nuestro pueblo, la frase aquella histórica de nuestro comandante. Hace poco me regalaron un micrófono en la Convención Nacional de Radio y Televisión, un artista de Tecnoarte que hizo una obra maravillosa, regaló a cada uno de los 5, que es un micrófono muy bonito, pero cuando uno aprieta un botón sale una frase, un pedazo del discurso de nuestro comandante, que entre otras cosas dice, volverán, y hay un pedacito en el que dice, estos 5 hombres que es posible que me estén escuchando en este momento, y efectivamente lo estábamos escuchando en la prisión de Miami. Para ese entonces ya no habíamos podido comprar un radio y estábamos escuchando el discurso ese histórico de nuestro comandante, que se pueden imaginar ustedes lo que representó para nosotros, oír en su voz que efectivamente iba a ser una lucha larga, que iba a ser una lucha fácil, pero que algún día volveríamos. Y esa frase nos acompañó
durante los 16 años que estuvimos en prisión y nunca tuvimos la más mínima duda de que regresaríamos a nuestro pueblo. No solo porque lo había dicho el comandante, sino también porque nuestro gobierno, el compañero Raúl y nuestro pueblo estaría siempre detrás de nosotros respaldando. Nunca tuvimos la más duda de eso y hoy tenemos una prueba aquí de que se hizo realidad. Espero haber respondido. Profesor, y después la profesora de la ONU y el compañero de la especialidad Viví. Bien. Sí, buenas tardes. Miguel Torres, del Grupo A del partido, miembro del Grupo de Defensa Ideológica del municipio de Venezuela y Ciudad. Mi pregunta va dirigida a Gerardo. Tiene que ver con el libro titulado Los últimos soldados de la Guerra Fría. Y hay dos momentos en el libro, cuando tuve la oportunidad de leer, más un libro bastante ameno, bien explicativo. Hay dos momentos que me llaman la atención. Uno es cuando usted cruza la frontera nuevamente hacia Estados Unidos, que es interceptado, y usted tenía una ciudadanía puertorriqueña, ¿sí? Tenía una fachada de puertorriqueño, y es interrogado en la frontera por varias horas. Incluso le vuelven a hacer las mismas preguntas en varias oportunidades. La pregunta es si en ese momento usted, que en el libro parece que se le comunica a la dirección del país, ya usted tenía la certeza de que estaba siendo seguido o que peligraba el arresto. Y contemporáneo con eso también tiene que ver con el encuentro que usted tiene con Olga, la esposa de René. En el libro se habla muy suave, pero tiene que haber sido, me imagino, un momento importante, una conversación difícil, porque Olga siempre pensó que su esposo lo había traicionado, que había traicionado a su país, que había traicionado los principios. Y bueno, también se habla de todo el proceso que su hija mayor, sobre todo, siente en el mismo desarrollo del proceso como tal de prisión hasta que logra salir. Si nos pudiera narrar, porque usted fue partícipe directo de ese momento, usted quien informa, que le da esa realidad, y si nos puede narrar eso, muchas gracias. Segunda palabra, profesor. Agilice por favor el micrófono para que se pueda escuchar por todos la pregunta. Se oye, ¿no? Ajá. Bueno, darle las gracias a ustedes por ese gesto de darnos, o sea, compartir con nosotros su experiencia. ¿Cuál es mi pregunta en sí? Para mí es muy importante, o sea, el momento que ustedes se encuentran docentes, un momento trascendental y que nos va a unir ustedes para toda la vida. Creo que sería importante nosotros ustedes, en la medida de lo que puedan, nos narrar a nosotros. Adelante la profesora. Sí, buenas, mi nombre es David Pérez, profesora de la OLO, graduada acá del sistema de escuelas. Realmente no voy a hacer como tal una pregunta dirigida, sino más bien es una reflexión encaminada a todo esto que nosotros hemos vivido y que estuvimos presentes, y como muestra a esos valores y principios de los que ustedes nos han demostrado y de los que nosotros debemos también, de cierta manera, esta joven generación que está aquí presente y nutrida, los pinos nuevos con los pinos viejos, ¿no? En la construcción también de este socialismo que tenemos. José Martí expresó que los hombres se miden por el poder del 15, y nosotros consideramos que en eso tenía mucha razón, porque precisamente en las entrañas del monstruo imperialista ustedes se levantaron y no claudicaron, y nos demostraron que el revolucionario más que nada se gradúa en la Universidad Dura de la Cárcel. Nosotros evocábamos sus nombres y los evocamos hoy, y nos parecen que se hacen cada vez más gigantes, porque cada uno de ustedes está representada en la vida e interés de nuestro pueblo, que los defendió en cada gesto, en cada triunfo, en cada amanecer, y no solo de Cuba, sino a nivel mundial, como ustedes ahorita hacían referencia, cumpliendo esa máxima, como ustedes también hacían referencia, y que fue para muchos detractores algo incrédulo de que de verdad volverían, y que les pareció a muchos algo utópico de que volverían y de que volverían a cumplir esa máxima genialidad de nuestro líder histórico, y de volver a tenerlos aquí recorriendo nuestras calles
para sembrar una semilla de amor y paz y para demostrarnos en estos intercambios que siempre van a ser oportunos a esta generación ese rescate tan importante de la historia y de vivir con esas experiencias, que no es lo mismo contarlas que estar allí, que tocarlas, que sentirlas, que palparlas. Y de esa familia que también sufrió junto a este pueblo, nosotros decimos el pueblo, sí, lo acompañamos en cada marcha, pero me imagino cuán difícil debió haber sido para la familia, para los niños, aquellos que muchos se tuvieron que ir sin poder estar en ese proceso de crecimiento de sus hijos, de esa formación, y que para nosotros realmente es un orgullo poder contar con esa experiencia de tenerlos, de vivirlos, de sentirlos y de escucharlos. Y terminar así, como decía, si en las 3 guerras de Macheta Ideas ha parido la paz, héroes radiantes, en este batallar de las ideas ha parido la paz, 5 gigantes. El libro de Fernando Moraes, Los últimos soldados de la Guerra Fría, es una excelente obra, pero se toma ciertas atribuciones en el mejor sentido de la palabra, de la frase, y incorpora algunos elementos de ficción. O sea, hay algunos detalles que no son precisos, como por ejemplo, él sitúa toda la etapa de preparación nuestra en Villamarista. Ustedes conocen que Villamarista no tiene nada que ver con la inteligencia como tal, nosotros por lo menos yo nunca había estado en Villamarista. Y detalles como ese, ¿no? Por lo tanto, él menciona en el libro que soy yo quien le dice a Olga el verdadero trabajo de René, pero en realidad no es así. Yo tuve muchos contactos con Olga porque por el trabajo que íbamos a desarrollar después, la dirección de René y de ellos como matrimonio, etc. Pero ya cuando yo comienzo en mis contactos con ella, ella conocía de la naturaleza de trabajo de René. O sea, no fui yo quien le dio la noticia como tal, aunque sí tuvimos que hablar muchísimo ya de lo que sería el futuro, etc. Y una vez en los Estados Unidos, seguimos teniendo encuentros y parte de contenido de esos encuentros era la labor profesional como tal, el trabajo como tal, y también la parte humana, porque ella fue para ese país con su hija pequeña, tenía que reinsertarse en la vida, acompañar a René. Aprovecho para decir que es un matrimonio que cuenta con, ¿no? O sea, ahora obviamente cuenta con la tremenda admiración y el respeto de todos nosotros, pero en aquel momento en que trabajamos con ellos siempre tuvimos la más alta admiración por el sacrificio, por las condiciones de esos compañeros y por la manera en que hacían frente a las dificultades de la vida, ¿no? No es fácil abrirse paso en ese país solo, con René, que ni siquiera tenía un trabajo fijo, decentemente remunerado, pasaba mucho trabajo allí, y de pronto recibir a su esposa, recibir a su hija, a una hija que por demás ya comenzaba a pensar y no le era fácil haber abandonado su patria y de buenas a primeras estarse apoyando con todo aquel elemento. Fueron situaciones bien difíciles que ellos tuvieron que enfrentar. Después, cuando se produce el arresto, como ustedes saben, hubo 5 personas que decidieron traicionar, y los elementos que ellos planteaban o que dieron a entender que en lo que se basaba era, bueno, tenemos hijos chiquitos, es muy difícil, pero René y Olga demostraron que eso no era una justificación para haber traicionado la patria, ¿no? Siempre René se mantuvo firme a pesar de que le arrestaron a su esposa después, como ustedes saben, y se la deportaron, y tenía una niña de apenas 4 meses. Eso incrementó, multiplicó la admiración tremenda que sentíamos por él. Pero bueno, en referencia a ese pasaje del libro, no es exacto, no fui yo quien le dio la noticia a Olga. Ya cuando nosotros comenzamos a trabajar con ella, ella lo sabía. Y aprovecho para hacer un comercial. Acaba de salir un libro que en mi opinión es sin quitarle mérito a Andrés Moraes, que hizo un excelente trabajo también, pero acaba de salir un libro que en mi opinión es lo mejor que se ha escrito hasta ahora sobre el caso nuestro, que es el libro del canadiense Steven Kimber, que se había publicado ya en inglés y ahora acaba de salir en español. Hay un compañero aquí de Camagüey, Rafael, a mitad que lo tiene, así que si se lo quieren pedir por chavo.
Y lo que acaba de salir la edición en español, no lo hemos leído, yo no lo he leído en español todavía, pero si es una traducción fiel del inglés, que no digo que no sea, repito, en mi opinión, lo mejor que se ha escrito sobre el caso. Lo otro a lo que tú preguntabas era un incidente en un aeropuerto. Ese incidente que tú te refieres, para las personas que no están familiarizadas con el libro, yo vengo del exterior y entro otra vez a los Estados Unidos y me piden pasaporte. Yo tenía identidad puertorriqueña y viajaba sin pasaporte, viajaba con un certificado de nacimiento, obviamente falso, y una licencia de conducción. Según los estudios que hemos hecho y según las informaciones que han salido, todo el muñeco que hemos estado tratando de armar, para esa época ya hay indicios que dicen que nosotros estábamos siendo observados ya para esa época. Ahora, a nosotros en general no nos queda claro si ese incidente tuvo que ver con eso o no. En mi opinión personal no tuvo que ver con eso y tuvo que ver más con que ese es uno de los estados más racistas que existen. Desde el punto de vista de las autoridades norteamericanas, sobre todo las autoridades de migración, con todos los fenómenos que se ven cada día en un aeropuerto de ilegales tratando de entrar al país, al hombre le choca que yo vengo, a pesar de mi apariencia, que obviamente no soy por el acento, etcétera, soy una persona hispana, no soy americano, y encima de eso, cuando me pide pasaporte, lo que le doy es un certificado de nacimiento y una licencia de conducción. Eso le llama la atención, incluso me pregunta que por qué no tengo. Yo tengo que explicarle que los puertorriqueños no necesitamos, en aquel entonces no necesitábamos tener pasaporte, etcétera. Y él obviamente se molesta un poco, me manda para un cuarto, allí me empiezan a interrogar, etcétera. Y al final, cuando él me devuelve mis documentos, me dice, búscate un pasaporte porque eso ayuda. Para mí esa frase resume un poco de qué se trataba todo, ¿no? Y el hombre quería dar una lección. Pero bueno, todo parece indicar que para ese entonces ya sí estábamos siendo observados, aunque repito, el incidente no creo que haya tenido que ver con eso, pero en esencia consistió en eso, ¿no? Un interrogatorio que me hicieron. ¿Qué pasa? Cuando uno salía y entraba de los Estados Unidos, lo hacía con su leyenda o con su documentación principal, que era en mi caso Manuel Miramonte, un puertorriqueño que habíamos estado construyendo en el tiempo. Después ya en otros países, para pasar de un país a otro, uno usaba otros, incluso pasaportes americanos falsos, etcétera, con otras identidades, otros nombres. Pero siempre cuando uno llegaba al país de regreso, usaba la documentación principal. En el caso de los puertorriqueños no necesitaba pasaporte, o sea, era nada más que la licencia y el certificado de nacimiento. Y eso incluso hoy es prácticamente imposible. En aquella época ya comenzaba a ser extraño que uno usara nada más que un papel sin ser americano. Y a eso se debió el incidente. Sí. Pero la pregunta que hacía el compañero sobre los otros 5 es una pregunta interesante, ¿no? Quiero decirte que lo puedo decir a nombre de los 5. Nosotros tenemos comunicación sensorial, pero estamos de acuerdo, sabemos los conceptos y las ideas que estamos de acuerdo y en las que no estamos de acuerdo también. Para nosotros fue muy duro, yo pienso que lo más duro de caer preso es conocer que hubo 5 que no resistieron, ¿no? Que no pudieron estar con nosotros hasta el final y luchar junto con nosotros. Y el suceso ocurre, nosotros caímos presos el 12 de septiembre del año 1998. A las 5:30 de la mañana más o menos que entra el FBI, rompe el tipo de película, tumba la puerta, la gritería. Nos llevan directamente para el Estado Mayor del FBI en Miami. Y ahí nos hacen una entrevista de reclutamiento, de convencimiento, ¿no? Nos prometen cosas para que nosotros traicionemos, de todo nos prometen. De una manera u de otra, a cada uno de los 10 le prometen cosas, ¿no? Y yo no dudo que en ese momento haya alguno allá de los otros haya tambaleado, ¿no? Pero esa parte no la conocemos. Lo que pasa es que después nos mandan directamente para el hueco en Miami, cuando ellos ven que no íbamos a colaborar, sobre todo los 5, no íbamos a colaborar, entonces nos ponen en el piso 13, solamente nosotros, que estábamos en una celda intercalada vacía, ¿no? Estábamos así separados. Y eso fue el día 12, que es sábado. El lunes nosotros vamos a la corte, que es la primera aparición nuestra en la corte, en la cual aparecemos los 10 encadenados
unidos todos. Imagínense ustedes sin bañarnos, sin lavarnos la boca, sin afectación unos locos. Porque aquí es un show, ellos te preparan un show mediático, entonces la gente ahí abajo mirándote. Y entonces... Hay varias preguntas. Aplicamos en nuestras vidas, ante toda la contaminación social y política e ideológica en que vivimos, la conducta y la firmeza que aplicaron estos héroes en su cautiverio. Somos los combativos que exige el momento, que vive el país como ellos lo fueron, minuto a minuto. Empleamos sus ejemplos en la docencia y acción cotidiana de educación familiar y comunitaria. Ante nuestras necesidades materiales y económicas, personales y de nuestra familia, antes de violar nuestra ética, pensamos en ellos, pensamos en que ellos estaban muy peor y no claudicaron. Me recuerdo un dibujo hecho por Gerardo, cuando le propusieron un modelo que creo que hacen los tribunales ahí y creo que Gerardo le pintó. Sí, se lo pinté a René, pero él era el modelo de René cuando lo Y pusieron. todos los cubanos sabemos lo que quiere decir esto. Pero que hace falta que nosotros hagamos eso todos los días. La vida de estos héroes nos da herramientas para impedir lo que Fidel nos dijo, hizo ayer 10 años. Y sí, es que la revolución están llamadas a derrumbarse. ¿O es que los hombres pueden hacer que las revoluciones se derrumben? ¿Pueden o no impedir los hombres? ¿Pueden o no impedir la sociedad que las revoluciones se derrumben? Esta revolución puede destruirse, nosotros podemos destruirla y sería nuestra culpa. El ejemplo de ustedes nos demuestra que sí se puede hacer otro Baraguá, que ustedes supieron ser de nuevo alegría de vida, con lo que dijo Almeida, que no voy a repetir la palabra, porque termina con algo muy fuerte, cuando dijo que aquí no se rinde nada. Girón, Angola, no debemos dormirnos con los logros que hemos obtenido. Si no claudicamos, compañeros, si no claudicamos en nada de lo que se hace mal a nuestro alrededor y que unos lo hacemos y otros lo permitimos, impediremos que la revolución se destruya y irnos en deuda con lo que ustedes han hecho y hacer lo que muchos dijeron de primero a noveno grado, que ustedes lo han cumplido miles de veces. Pioneros por el comunismo, seremos como el Che. Teniente Coronel Ernesto Boer Rodríguez de Santi Espíritu. Bueno, yo leía la entrevista que usted, Ramón, le dio al periodista Enrique Ojito, y a mí la parte que me impactó muchísimo. Usted dice que delante de la tumba de su madre su padre lo regañó. Y la respuesta que usted le dio a mí, yo la di varias veces. Y inicialmente dije, fue duro, pero después dije, fue cariñoso. Quisiera que usted hablara sobre eso brevemente. Y para Gerardo, yo para usted tengo un pedido. Recientemente estuve con un grupo de sargentos soldados en Caballete de Casa. Hicimos una parada obligada allí en una casita muy humilde, muy cubana. Y había un guajiro allí y nos dijo, mira, aquí dormía Gerardo cuando venía. Nos enseñó la cama. Y dijo, mire, por aquí pescaba en ese río y en ese arroyito. Y delante de la casa tiene allí como hizo él con sus manos un pequeño monumentico allí con los nombres de ustedes. Y él me dijo, eso yo no lo voy a quitar, lo van a quitar ellos cuando vengan. ¿Qué perspectiva es que usted vaya allí a ese lugar y vuelva a recorrer aquellas montañas que tanta historia guardan y que tanto significado tienen para nosotros? Después que sale el reporte, le ponen una celda de espera, que ponen a todos los hombres en una celda y a las mujeres las separan en otra. Y en esa celda a mí nunca se me olvida esa conversación que tuvimos. Nosotros todos, estábamos todos ahí, nosotros 5 más los otros. Yo no conocía a René por razones de trabajo, por investigación, no conocía a René.
Sí conocí a Tony, a Fernando y a Jera, a Santos también, que era otro de los otros. A los otros no los conocí. Pero nunca se me olvida. Yo creo que la cara de un revolucionario es una cara particular. Uno mira la cara de un hombre y cuando ve firmeza en los ojos, uno se da cuenta, ya, este momento no hay problema. Eso a mí me pasó con René, a mí personalmente con René. Porque Jera y Tony y Fernando, fíjate, yo estaba convencido que nos íbamos a morir ahí con pie en tierra, que ahí no había forma de que nosotros participáramos, no hubiera la menor índice de flaqueza. Pero yo no conocía a René y nunca se olvida que René fue el que empezó a comentar: caballero, esto aquí es la historia más superada y aquí hay que defendernos, que está en la hora de defender a Cuba. Y se vira para uno de nosotros. En nombre de Ariana también y de ella misma darle las gracias. Está pidiendo la palabra. Díganle que cierren con los videos. Sí, ya hemos pedido que esa fuera la última. Por tanto, usted continúa y después tiene la palabra el compañero del doctorado. Con lógica, cuando él explique el encuentro con el comandante, ¿quién más va a hablar? Ustedes saben que los jóvenes que tenemos más de 70 años tratamos de hablar poco. Y yo lo traigo escrito para hacerlo más breve. No es pregunta. El amigo de ustedes, que es mi hijo, me sugirió que lo hiciera. Y porque eso lo voy a hacer. El hijo del compañero de Abel, compañero que nos encontramos en Ecuador, papá del niñito con la boina, que es compañero nuestro del IRRI y hoy trabaja en nuestra embajada en Ecuador. Y esto lo escribí hoy mismo. Dice así: qué honor tenerlos a ustedes de frente, cerca y escucharlos. Martín nos dijo que buscaron. ¿Quién de nosotros duda de que ustedes tuvieron, tienen y tendrán honor y nos han dado ese honor a todos? Créanme que tenerlos ahí me ha emocionado y me ha llevado a pensar varias cosas. Qué contentos se sentirían Céspedes, Agramonte, Martí, Maceo, Mella, Villena, José Antonio, Abel, Camilo, el Che y otros, así como nuestro pueblo y todos nosotros, por tenerlos ustedes. Pero considero con franqueza, ustedes nos han dado toneladas de alimentos ideológicos y creo que lo que tenemos es que ahí no había forma de que nosotros participáramos, no hubiera la menor índice de flaqueza. Pero yo no conocía a René y nunca se olvida que René fue el que empezó a comentar: caballero, esto aquí es la historia más superada y aquí hay que defendernos, que está en la hora de defender a Cuba. Y se vira para uno de los otros individuos y entonces el otro dice: bueno, pero está la familia, ¿verdad? No, en vez de estar la familia, ya para mí adentro digo, esto está complicado. Entonces el otro por allá se tira a una esquinita casi llorando, ¿verdad? Más o menos esos fueron los indicios que uno ve. Y ahí los cinco, ya fuimos los cinco. En esa celda yo pienso que en ese instante inicial que ya estamos definidos, ahí sí es que los cinco nos definimos como los cinco, en ese instante. Tony también, con una postura súper, no, fíjese que hay que morirse, hay que defender a la Cuba, y era ni hablar. Yo, bueno, igual, en ese tema, ¿no? Y ahí estamos definidos. Nosotros nunca necesitamos hablar de qué se iba a hacer, no, ahí la cosa, todos sabíamos que había que aguantar, resistir y luchar. Nosotros nunca lo pusimos de acuerdo, dijimos, era una comunicación como siempre ha existido, que no hace falta ni hablar de nosotros. Y nosotros nos miramos, ya sabemos qué había que hacer. Y ahí empezó la pelea. Y a mí me gusta hacer una anécdota que no lo digo mucho en público, pero creo que sí se puede decir. Usted me lo permite.
Una vez nosotros estábamos en el hueco, esta historia no lo va a hacer nunca Gerardo, por eso lo voy a hacer yo, por su modestia. Estábamos en el hueco y entonces en el hueco nos daban una hora para salir a recreación cuando ellos querían. Y logramos que los 5 saliéramos a recreación a esa hora por la mañana a caminar. Es una celda un poco más grande, pero por lo menos uno sale a caminar y nosotros ahí tomamos nuestros debates, la poesía de Tony y después la preparación del juicio como tal. Y en uno de los días que salimos a dar la vuelta, no se nos olvida que vemos una nota escrita en la pared con un lápiz, que era una nota para Gerardo, de uno de los señores que Gerardo atendía, ¿no? Y la nota decía más o menos, sino que era más difícil, decía: ya yo cumplí con mi patria, ahora me toca ocuparme de mi familia. Algo similar así. Eso quedó ahí, nosotros nos impactó por, tú sabes, sabores secretarios. Como que vaya, tú sabes. Y todo quedó ahí. Pero era en su genialidad. No sé qué manera, que fue cómo fue que se consiguió el lápiz. No lo sé. Él se consiguió un lapicito. Y le respondió. Yo no sé, creo que fue el día siguiente. Sí. El flaco ya un lapicito en las medias. Para que no puede. Ese es el debate poético ahí. Eso es otro debate que vamos a contar algún día. Los debates filosóficos nuestros eran interminables. Y Gera le pide el lápiz a Flaco, le pone. Sin embargo, yo continuaré defendiendo a la patria, a mi familia e incluso a tu familia. Bueno, señalar que de los 10 compañeros que arrestan el 12 de septiembre, habían 3 que éramos oficiales de la inteligencia, del caso de Fernando, de Ramón y el mío. El resto de los compañeros eran agentes especiales que estaban en los Estados Unidos con su propia identidad. Lo digo por si no se han leído el libro. En el libro del canadiense se explica bien en qué consistían la diferencia, etc. Estaban en los Estados Unidos con su propia identidad, con sus familiares, algunos familiares, etc. Y el sueño, obviamente, los 5 que decidieron traicionar eran agentes especiales, ninguno era oficial, tenían otro tipo de preparación, etc. Y el sueño de las autoridades norteamericanas siempre fue poder voltear o partir, por así decirlo, a uno de los oficiales, ¿no? Aunque ellos, por supuesto, se conformarían con cualquiera de los 5, pero si era un oficial, mucho mejor, porque ustedes se pueden imaginar, si cualquier suelo de los que ha ido para allá le ponen un guión y lo sientan a la televisión a decir cualquier cosa, imagínense el peso que hubiera tenido en aquellos años difíciles para la revolución y para nuestro país, el poder sentar a un oficial de la inteligencia de Cuba que maneja cierto tipo de información, etc., ponerlo con un guión en la mano a decir lo que a ellos se les ocurra, que Cuba tiene más química, que Cuba está planeando actos terroristas contra los Estados Unidos, cualquier cosa, se puede imaginar el peso que se hubiera tenido. Y en nuestra opinión, el objetivo de ellos en un principio siempre fue ese. Y de ahí, al no poderlo lograr, de ahí vinieron las frustraciones y por eso tantos meses en el hueco y las negativas de las visitas a nuestros familiares, etcétera, etcétera. Pero bueno decirlo, los 5 compañeros que traicionaron eran agentes especiales, no eran oficiales. Adelante, el compañero de la especialidad. Por acá, la juventud. Unirme al orgullo que presentaron los compañeros anteriores, ¿no? Por estar aquí, compartiendo. Pero antes de eso, bueno, preguntar a Gerardo por la salud de la hija de Cuba, esos ojos azules que cautivó todo el mundo. A mí por cuestiones de trabajo, quizá operativo de la contrainteligencia en Granma, disculpa, yo no ando aquí, me tocó en varias oportunidades dar conferencias sobre la asociación político-lógica y tocaba el tema de ustedes. Y siempre recalcaba de que diciendo que estaban presos injustamente no convocábamos una marcha, que había que pasar a
a un eslabón más alto, y era hablar de la sensibilidad humana y de las vicisitudes que pasaban a los ricos. Siempre portaba la carta de Reyes Ramón, en la que ella hablaba y que nos hizo llorar en esa asamblea. Hablaba sobre los sucesos ocurridos con la mamá de Tony cada vez que iba a visitarlo, con sus operaciones y demás. Y siempre terminaba con lo de Gerardo y su esposa, de que estaban pasando ese periodo fértil y no iban a procrear ni iban a tener. Después del 17 de diciembre, mucha gente me llamaron en el poncho y ya estaba en la calle, pero me engañaron, está embarazada. No lo sabía, no lo sabía. Entonces, el 98, el año 98 fue triste para nosotros por el suceso de ustedes, pero también simultáneo con una fecha muy buena para la humanidad, especialmente de América Latina y Cuba, y fue el avenimiento del presidente, nuestro comandante amigo Hugo Chávez. Ahorita hablaban de la solidaridad, pero yo quiero que me digan el significado del apoyo moral bajo, sin ningún condicionamiento, de Chávez y de ese abrazo prometido que desafortunadamente no se logra dar. El director o alumno del diplomado y bueno, secretario de la Juventud del municipio de Guayana Grande. Yo dos preguntas. Una, ¿en qué condiciones reciben ustedes las declaraciones del 17 de diciembre? ¿Qué significó eso además? Y la otra, si ustedes me lo permiten, no es usual. Siempre las preguntas se le dirigen a alguno de los cinco. Y bueno, yo creo que alrededor de los cinco también hay muchos maceros. Y tenemos el privilegio de que esté aquí también la esposa de Ramón. ¿Es posible hacerle una pregunta? Bueno, Jimmy hablaba del año 98 y es indiscutible el respaldo que todo el pueblo le dio a la familia de ustedes en la lucha por el regreso a la patria, pero en qué condiciones y qué significó también la noticia de el encarcelamiento o de la detención de los cinco para la esposa y para la familia. Profesor, que tiene la palabra adelante. Muchas gracias. Bueno, mi nombre es Miguel Villabusto Iglesias, soy de la Escuela Municipal del Partido de Colón y estoy en el curso de la maestría. Decirle a ustedes que el 17 de diciembre estábamos nosotros aquí en la escuela, estábamos en el aula, nunca olvidaré eso. Cuando la profesora llegó y dio la noticia de que había que salir, yo lo digo allá y es increíble como se vivió aquí en La Habana, sobre todo aquí en la escuela. En el caso de la pregunta que yo quiero hacerle para los dos, el que la quiera contestar, nuestro pueblo siempre se ha preguntado desde que ustedes llegaron y queríamos ver el encuentro con el comandante jefe. Y no lo vimos todos esos días. Y entonces la pregunta, porque sabemos cuánto tiene que haberle conmocionado a ustedes y al comandante, es que nos digan qué sintieron y qué sintió el comandante cuando estuvo a ustedes. Perdóname, esa pregunta me gustaría responderla al final. Gracias. Me gusta cerrar con ustedes. Al teatro y a los espacios de la escuela del partido, donde durante tantos años se nos brindó tanto apoyo en dar a conocer la causa que mantuvo a la familia en condiciones de batallar constante, diario, denunciando la situación que estaba ocurriendo con ellos y recabando apoyo solidario. Y eso lo recordábamos cuando nos reuníamos con la directora antes de venir para acá, que siempre ellos están dando las gracias a todo el mundo, donde quiera que llegan, por todo lo que se hizo por la libertad, pero nosotros los familiares, como ya hemos pasado a un segundo plano, dejamos que ellos hablen y sean bombardeados a preguntas, que es el momento de nuestro pueblo conocer de sus propias voces las experiencias vividas y muchas cosas que tienen todavía que enseñar
final incluso nosotros los familiares que todavía nos enteramos de cosas cuando ellos hablan en público. Agradezco la oportunidad, pero le digo que esto es el momento de ellos, no es el momento de nosotras. Nosotras ya pasamos al silencio mediático a partir del 17 de diciembre, cuando nuestra vida cambió totalmente y para bien con el regreso de ellos, porque el 12 de septiembre del 98 como que caímos todos los familiares cuando fuimos informados cada uno en sus condiciones, en sus hogares. Yo les pudiera contar más o menos cómo fueron informados todos, pero bueno, para no ser tan largo esta respuesta y este intercambio, te digo que yo estaba en la casa esperando que Ramón viniera. Me habían informado el jueves, él fue arrestado el sábado, pero el jueves me habían informado que él venía para un cambio de misión, que preparara condiciones con las niñas, una niña de 1 año, la otra de 5 años, para ir quizás de vacaciones. Y el lunes por la noche me vienen a decir que había ocurrido ese operativo el sábado en la madrugada en Miami y que Ramón había sido arrestado como parte de ese operativo del FBI. Fue muy duro, muy triste. Yo estaba preparada para largas ausencias de Ramón, estaba preparada para criar a mis hijas solas. Fue una decisión que tomamos los dos, que a pesar de las largas ausencias de él en el hogar, debido a esas misiones que cumplía, de las que yo conocía muy poco, lo necesario para estar tranquila en mi gestación y en mi vida normal aquí en Cuba, trabajando, llevando una vida normal, conocía lo necesario, indispensable para no caer en dudas más allá de la fidelidad y de la atención que él debía darme, porque Ramón se pasaba mucho tiempo fuera de Cuba, pero en ese tiempo no había comunicación con él. Gerardo también tenía otra identidad y no podía tener comunicación conmigo aquí en Cuba. Y fue tremendo, de pronto me revelan un hombre que yo no conocía, yo no tenía nociones exactas de esa identidad falsa, me orientan a no hablar de nada, no decirle nada a nadie. Él era Luis Medina no tiene ningún contacto con Elizabeth Palmeiro, ni con Laura Labañino, ni Ailira Labañino, ni toda la familia Labañino aquí. No podía saberlo nadie, fue devastadora la noticia, es decir, acostumbrada a largas ausencias, pero no a indefinida ausencia, en la que todos los familiares nos vimos obligados a caminar un largo túnel, que muchas veces bromeábamos con él cuando veíamos alguna cosa que podía parecer optimista, una lucecita allá, y él una vez dijo, no, me parece que debe ser una locomotora que no viene para aquí, porque de verdad a veces pasaba eso, como pasó en el 2005, cuando pensábamos que había una revocación de juicio, y después ocurrió que todo eso se echó abajo cuando la fiscalía apeló y no se pudo hacer la libertad un poquito antes si se hubiera seguido el curso, entre comillas, de la justicia en ese momento, cuando los 3 jueces demandaron la realización de un nuevo juicio en otro lugar. Fue muy duro. Se alivió un poco la situación cuando ya tuvimos el apoyo de nuestro pueblo y la solidaridad de nuestro pueblo. Nuestra vida cambió mucho a partir de ese momento. Muchas personas se nos acercaban para saber de ellos y transmitir la solidaridad, y eso nos arropaba y nos acompañaba en momentos determinados, pero mentira, cuando uno cierra la puerta de la casa, la soledad sigue siendo la misma. Y yo en el caso mío, bueno, tenía a las 2 niñas que sacar adelante, mi papel de mamá y papá, y después de haber pasado un día muy largo de encuentros, conversatorios, entrevistas, viajes a provincia, que fue donde conocí a la directora, era muy difícil llevar adelante mi labor como mamá y papá de las niñas, pero tenía que hacerlo porque bueno, Ramón no podía llegar a Cuba y encontrarse un desastre familiar más allá de lo que constituía ser una familia disfuncional, porque estaba yo sola con ellas dos en medio de esta situación. Los familiares nos convertimos en una sola familia, nos apoyábamos en todo, bromeábamos, nos reíamos y llorábamos juntos a cualquier situación que se presentaba. Vivíamos el dolor de saber que Tony o Gerardo estaba en el hueco, con el mismo dolor que sufrían Adriana y Mita cuando se enteraban que Ramón estaba en el hueco, en un lockdown. Fueron 16 años de encarcelamiento de ellos, pero también hubo otros años en que no se sabía exactamente las misiones que ellos cumplían, pero que ellos estaban fuera del hogar, en que nuestra vida se comportó de una manera, pero que el 17 de diciembre como que amaneció. El 17 de diciembre Ramón y yo como que retomamos
una luna de miel que no habíamos tenido hace 3 días, porque él lleva muchos años en ese trabajo, nosotros llevamos 25 años casados, pero bueno, a la niña mayor de nosotros que tiene 23, la conocimos cuando tenía 1 año. Y muchos momentos importantes de la vida en común de una pareja normal en Cuba nos habían arrebatado las circunstancias del trabajo que él dio el paso al frente para cumplir, en la que él y yo nos sentimos muy orgullosos y no nos arrepentimos, pero cuando uno mira para atrás y ve todos los momentos importantes en la vida de nuestras hijas que él se les dio, ahora tratamos de disfrutarlos en Gerardo y Adriana, que lo están viviendo un poquito salidos de edad, porque no es lo mismo y está que los niños nos dan mucha felicidad, pero todos tienen ese momento, pero bueno, ahí por lo menos nos consuela saber que Gema va a vivir lo que los otros niños de los 5, que ya son hombres y mujeres, cuando ellos crezcan, no pudieron disfrutar de sus padres, pero son... lo que quiero expresar es que en la felicidad de los demás vivimos nosotros un poco de felicidad y tratamos de llenar todos esos espacios ahora con las niñas que ya son 2 mujeres y una tercera, la mayor de Ramón, que no es hija mía, pero como se lo fue, porque es hija de él también, que están en etapas de la vida muy diferentes del momento del arresto y que tuvieron que crecer y madurar en medio de toda esta campaña, que yo creo que hubiera sido mucho más difícil para las que éramos mamás en ese momento, Vivi y yo, no haber tenido ese apoyo y ese cariño de nuestro pueblo y de tantas personas en el mundo que nos unieron en la campaña de solidaridad y que contribuyeron sobremanera a que ese proceso que culminó el 17 de diciembre se pudiera cumplir, porque independientemente de todas las conversaciones, negociaciones que pudieron haber habido, nosotros nunca negamos el papel importante de la solidaridad y del apoyo y toda esa opinión pública internacional que, aunque no destruyó totalmente el muro de silencio, sí hizo mucho daño y llevó a que Obama tuviera que reconocer que estos hombres eran inocentes, no reconocerlo, pero darles la libertad, firmar ese indulto presidencial que tantas personas en el mundo, incluidos premios Nobel como él, le habían entregado. Muchas gracias por tenerme en cuenta a la hora de responder la pregunta, pero no se acostumbren. Es la hora de ello para que conozcan, para que se enriquezcan de todas las experiencias. Yo les digo que estoy siempre la mayor parte del tiempo con Ramón en todos estos encuentros y siempre descubro algo nuevo. Siempre me entero de algo nuevo porque son muchas cosas las que ellos tienen que enseñarnos y aquí en este colectivo creo que por los conocimientos que tienen y la labor que realizan van a sacar más experiencia de la que yo desde mi humilde posición puedo obtener como esposa, como combatiente también, pero es distinto. Ustedes podrán sacar muchas más cosas para impartirlas después en los cursos, los que son profesores y para incorporarlos a su vida cotidiana a aquellos que están aquí pasando el curso de superación a la hora después de dirigir a las masas y a los cuadros políticos en las provincias y en los países de los que son aquí amigos de otros países que están representados en estos cursos. Muchas gracias. La hora de la mujer es toda hora. Claro que simple. El compañero preguntaba lo de Chávez, ¿no? Canta una sola. Y cogemos. Mira, da la coincidencia histórica que nosotros caemos presos en 1998. Vaya, yo diría que fue la década desde 1989. Esa fue la década terrible de la izquierda internacional, porque fue la caída del bloque socialista de todos los países europeos que hay en otras. Aquí fue terrible y Cuba solo. Nosotros quedamos presos en medio de esa situación. Aquello fue impactante, ¿no? Desde todo punto de vista, se Cabello está la cosa muy difícil. Y sin embargo, un mes después, porque Chávez salió de octubre, ¿no? La elección fue en octubre. Un mes después sale Chávez presidente de Venezuela. Caballero, el hecho que Chávez haya salido presidente de Venezuela, a nosotros nos dio una energía. Y decía, esto es increíble, estamos ganando. De verdad, es una cosa que uno sentía, porque el otro día estábamos reflexionando con un compañero y yo le decía, mira, da la casualidad que los 16 años de nosotros de prisión coinciden con los 16 años
del renacimiento de América Latina en la izquierda latinoamericana. Por esas cosas de la vida, ¿no? Y sin embargo, hemos pasado un momento que la cosa estaba difícil. Entonces vivimos, por ejemplo, Chávez, que nos dio una vitalidad. Eso lo hecho de saber que era Chávez el que salía presidente, ya nosotros nos dio una fuerza tremenda, ¿no? Por las posiciones de él, por la unidad con Fidel, con Cuba, por sus ideas pro-latinoamericanistas, y por las ideas bolivarianas de Chávez. Y después, cuando Chávez empezó a tomar las medidas radicales, empezó a tomar poco a poco, ¿no? Y empezó a expresar el apoyo a Cuba y el apoyo a los 5, porque aquello se convirtió para nosotros en una fuerza inmensa, vaya, realmente, unido a todo el esfuerzo de nuestro pueblo, nuestro gobierno, a todos los movimientos de solidaridad. Sin duda Chávez fue para nosotros un faro, igual que lo fue después Correa. Correa siempre fue muy verbal y nos apoyó siempre, y repetimos la oportunidad que vimos con Correa, se lo expresamos. Evo Morales, Daniel Ortega, después vino también Kirchner en Argentina, Lula en Brasil. O sea, hubo un crecimiento, y con cada una de esas victorias nuestras, nosotros la disfrutábamos como lo que era una victoria nuestra. Y ese proceso nosotros lo vimos así día por día, que nos hacía de verdad sentirnos mucho más fortalecidos, ¿no? En la idea de que íbamos a triunfar. Quiero decir una cosa: nosotros nunca en la vida, aún con las 2 cadenas perpetuas de Gerardo, con las cadenas perpetuas de Tony, la mía, con los 15 años, nunca dudamos que íbamos a regresar. Nunca. Nosotros siempre tuvimos la convicción de que la revolución nunca abandona a sus hombres, de que la revolución, como el Granma, cuando el Granma vino en el recorrido y aquel hombre cayó al mar, y después de 2 horas Fidel mandó que el barco se volviera atrás a recoger a los compañeros. Nosotros estamos convencidos que el Granma algún día vendría por nosotros también. Y eso también se lo debemos a la revolución latinoamericana también, de Chávez, a todo lo que pasó, todo ese proceso, que sin duda nos dio mucha fortaleza. Y que salimos en el año pasado, en 2014, un momento también de la efervescencia revolucionaria, ¿no? Hemos tenido la oportunidad de visitar estos países y pasar, igual que visitamos Sudáfrica, compañeros sudafricanos que están por ahí, creo. No sé si ahora no se lo vamos más fuera. En Sudáfrica hay países que incluso son ricos, que tienen muchos recursos naturales, y siempre hay un denominador común. Ellos quisieran ser como Cuba. Eso es importantísimo. El factor ese de que quieren lograr lo que Cuba ha logrado: salud gratis, tener educación gratis, tener la tranquilidad social que nosotros tenemos, tener el espíritu ese que tienen cubanos de alegría, y sobre todo, yo creo que esta es la hora de Cuba. Cuba está de moda. Yo quiero que tú vas a hablar de Cuba y se habla de la victoria que Cuba está teniendo ahora en contra del imperialismo norteamericano, porque ellos fueron los que se tomaron. Con los cubanos no podemos estar de frente, vamos a utilizar otro método para lograr el mismo objetivo, ¿no? No podemos llamarnos cambio. Pero esa victoria se lo debemos a Cepois y también a Chávez, y se lo debemos a toda la Revolución Latinoamericana. Así que muchas gracias por la pregunta. Compañero de Granma, bueno, tú en realidad no le dijiste mentira a la gente, porque por más de 12 años me impidieron ver a Adriana. Y desde aquella primera vez en el año 2004, si no me recuerdo, que le dieron la visa y la detuvieron en Houston. Cuando llegó, la estuvieron interrogando 11 horas y la montaron de vuelta en un avión. Y sin que pudiera ver la partida iba, nunca le dieron visa. Y es cierto que una vez que comenzó, digamos, este proceso de aproximación o de conversación entre los 2 países, se permitió que me vieran un par de veces. Para nosotros es una situación muy difícil, porque Estados Unidos puso como condición que no se hiciera público, y entonces nosotros teníamos que mantener la campaña por el derecho de ella a visitarme, y al mismo tiempo no podíamos decir a los compañeros que ya se habían producido alguna visita. Entonces lo que hicimos fue seguir diciendo el derecho a que se le conceda una visa, porque nunca le dieron visa. Aquellas visitas fueron con carácter súper especial, pero además fueron visitas como las de cualquier otro preso, con una mesa de por medio, sin poder tocarnos la mano ni nada, un beso a la llegada, un beso a la salida y ya. O sea, no hubo nada de especial en ese sentido. Incluso lo de Gema ocurre ya cuando el proceso de aproximación entre los 2 países había avanzado un poco, se habían dado algunos pasos, y
y se permitió hacerla, como dijo en una entrevista, por control remoto, ¿no? Me sacaron una madrugada después que estaba todo aprobado, que costó muchísimo trabajo, no quiero hacer la historia larga. Me sacaron de la prisión de madrugada sin que ni siquiera los guardias que me llevaban para otra prisión supieran a qué yo iba, y me llevaron a otra prisión y ahí me tuvieron varios días en el hueco, y uno de esos días me bajaron a la clínica de esa prisión, que la habían vaciado para eso, y ahí hice la donación. Me regresaron unos días después a mi prisión, ya yo no supe más, el poquito se lo bajaron para otro lugar, y en otro lugar se hizo todo el proceso, que la primera vez no salió bien por lo que se había implantado, no se dio, fue en la segunda vez que se consiguió. Después quedaba, bueno, la angustia, fue un proceso largo y de mucha angustia, saber si lo iban a aprobar, saber si no lo aprobaría, saber si saldría bien, etcétera, etcétera. Y una vez que salió bien, entonces la angustia era si la podría ver nacer, o incluso si la podría ver algún día, y qué edad tendría ella cuando yo la viera, ¿no? Al final, ustedes conocen la historia, todo salió como si se hubiera planeado de esa manera. Cualquier cosita que saliera más con nuestro regreso hubiera impedido que yo estuviera el día 6 de enero cuando ella nació, pero salió todo a la perfección. Y quien preguntó por la salud está muy bien, está en perfectas condiciones, es una niña muy alegre, muy tranquila. Lo único que ahora me han cambiado el nombre, antes de Jera me dicen Ojera, porque a pesar de que es tranquila, ella se ha aprendido ya varias palabras, ¿no? Dice papá, mamá, agua, caca. Y por el día donde dice agua, uno le trae agua y se la toma, cuando dice caca le ponen el tiborcito y hace caca. Pero por la madrugada parece que ella cuando no tiene sueño se pone a repasar y empieza agua, 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 agua. Y uno le trae agua y no la agarra y empieza caca, 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 caca. Pero es una niña muy tranquila y como tú decías, nosotros estamos conscientes de que es un poquito más que nuestra hija, ¿no? Un poco hija también de todos ustedes, que incluyendo a los compañeros latinoamericanos y de otros países que tanto lucharon por nosotros. Sí, adelante. Sí, se ve. Buenas tardes, mi nombre es Roberto Rodríguez y vengo de la República Bolivariana de Venezuela, patria de Bolívar y de Hugo Chávez. Mi pregunta es para que ustedes hagan una reflexión lo siento en carne propia, lo sentí en carne propia, que es la caída, son los momentos más difíciles, la caída y la salida. ¿Qué sintieron ustedes en esos dos momentos para que la juventud, más que toda la juventud, sepa y tenga la moral, tenga el convencimiento y tenga el amor por su padre? Muchas gracias. ¿Alguien más desea hacer alguna pregunta? Profesora María. Yo lo que quería hacer era una reflexión en el sentido siguiente. Tuve el privilegio en esta escuela de tener a algunos de los primeros comandantes de la Sierra de Alumnos y a Celia Sánchez Mamílez, que marcó mucho mi vida. Y esta vez, con los 5 aquí, he vuelto a revivir aquella vida. Porque quiero decirles que uno de los oficiales de la seguridad del comandante en jefe, Fidel Raúl, una vez que me vino a buscar para darle clases a las tropas especiales, ustedes acababan de ser arrestados, y me habló de que por primera vez había fallado la fidelidad de todos, y me confesó que eran 10 y 5 habían traicionado. Y otra cosa que me ha impactado mucho y que me ha hecho renacer hoy otra vez,
la convicción, cuando se tienen, como dice Fidel, las ideas, es decir, que las ideas es lo más importante para la convicción revolucionaria, es oírle todas las anécdotas que ustedes nos han hecho, porque cuando ustedes fueron la primera vez, cuando llegaron a la mesa redonda, hay dos cosas que a mí me emocionaron mucho. Uno, la palabra de Ramón cuando dijo, ellos no van a cambiar sus ideas. Es decir, nosotros sabemos que el imperialismo no va a cambiar su estrategia, solo su táctica. Por lo tanto, tenemos que seguir en la lucha, sobre todo la lucha político-ideológica. Y cuando Gerardo dijo en esa misma mesa redonda el por qué había que ser revolucionario y qué concepción tenían ustedes cinco de lo que era ser revolucionario, que es algo, por supuesto, muy difícil, pero que va unido a la resistencia y a las ideas con convicción eterna. Muchas gracias por todo lo que han hecho por nosotros y sobre todo por quienes ya estamos en la tercera o cuarta o quinta edad. Bueno, la pregunta de compañero, mira, en el trabajo nuestro, nosotros sentimos siempre que nosotros lo que hicimos fue cumplir con nuestro deber, realmente. A nosotros se nos acercó un compañero y nos dijo, hay una tarea importante que realizar en defensa de la patria y no lo vamos a hacer. Había que hacerlo para defender a Cuba, había circunstancias especiales en los años 90. Pero obviamente nosotros tomamos decisiones que teníamos que tomarlas esas, porque son las características del trabajo nuestro, pero no montamos con nadie, no montamos con nuestra familia, yo no puedo ser de la mi esposa, por las razones obvias de la compartimentación de nuestro trabajo. Yo no puedo decirle a mi mamá, mami, dame permiso para trabajar, eso no se puede, o sea, no es, y no podíamos decirle qué trabajábamos, qué hacíamos realmente. Yo en el caso mío me creé la leyenda esa que yo trabajaba como gerente en una firma española en Europa, imagínate. Entonces el trabajo mío consistía para mi familia en que yo iba en esa firma a traer medicamentos y recursos para Cuba, ¿no? Cumpliendo el propio, y ellos me lo creyeron, ¿no? Más o menos. Pero imagínate, un gerente cuando venía a Cuba, yo venía cada 2 o 3 años a Cuba, una semana no tenía un kilo en el bolsillo, no tenía nada. Esas cosas pasan, se crea conflicto familiar y entonces dentro de esas cosas, incluso mi mamá en un momento que me cuestionaba también, me decía, bueno, Ramoncito, pero ¿hasta cuándo va a ser esto? Tú tienes una esposa, tienes 3 hijas, ya, bueno, ¿hasta cuándo? Yo me llamaba para no darle duro, y yo decía, tú tranquila, no quería, pero ya mi mamá siempre tuvo un sueño, que es que ella quería que yo fuera militar, y yo vistiera un uniforme, incluso como yo siempre fui de la GNTT, a él le encantaba verme vestido con uniforme de la GNTT, y yo le daba el gusto ese, ¿no? Y después quería que yo fuera doctor, porque usara bata de doctor. Ella lo que no sabe es que yo siempre fui militando, que nunca pude vestirme con uniforme, o sea, fue un gusto que no lo pude dar, incluso quería pedirle permiso a los compañeros míos para ver si me permitían un día usar un uniforme para que ella me viera con un uniforme corto, ¿no? Y obviamente me dijeron que no, eso no lo voy a hacer. Me fui con esa deuda, por eso le escribí un poema que se llama Deuda a una madre ausente. Y entonces, después que ella fallece 3 meses antes de yo caer preso, que fue para mí devastador, mi mamá hoy era todo para mí, en ese sentido, apoyo. Y una de las cosas que quizás yo me siento un poco tranquilo es que ella no tuvo que sufrir todo el proceso de la prisión, pero me quedó esa deuda porque y mi papá en la
misma tumba de mi mamá. Ahí cuando un día que fuimos a darle flores y eso me dice, se sienta conmigo y me dice, yo creo que tú me explicas a mí, ¿hasta cuándo tú vas a estar en esto? Oye, es mucho tiempo, tú tienes que tener una esposa que también tiene 3 hijas, ¿hasta cuándo va a ser esta situación contigo? Y yo le dije, mira papá, tú vas a hacer con esto, yo te lo compro, tú vas a hacer con esto. Yo voy a seguir en este trabajo hasta que ya no sirva, que los compañeros estimen que ya no sirva para el trabajo operativo. Vaya, no voy a trabajo operativo, hasta que no sirva. Hasta que muera o hasta que caiga preso. Y así pasó. Justo después de eso vine y bueno, caímos presos y se dio todo este proceso. Pero sin duda el conflicto familiar es grande, ¿no? Porque hubo un momento incluso que apoyaban a mi esposa. Y le decían, bueno, que ella no aguanta esta situación. Yo tuve que hablar con ella, porque los padres me autorizaron en un momento de decir, bueno, tienes que hablar con ella, tienes que hablar con ella, explicarle que es una compañera, no solamente toda la confianza y todo, sino que es la mamá de las niñas y todo el razonamiento. Porque hay una cosa curiosa, ella, por razones del propio trabajo, ella conocía más o menos, ¿no? de lo que era el trabajo nuestro. Vaya, el trabajo de aquellas personas, ¿no? Ella no sabe que ese trabajo es. Y una vez en el año 90, por esas cosas de la vida, viene un día a la casa y me dice, acabo de conocer que hay hombres que son magníficos, son los mejores hombres del mundo. Digo, ¿cuáles son esos hombres que tú dices? No, unos compañeros que cambian de identidad y que se hacen pasar por no sé quién, precisamente todo. Y yo en aquel momento me quedé confundido, le digo, ¿será que me está tirando un gancho para saber? Yo me quedé así por y no le dije nada. Eso fue en el año 1990, yo no sabía absolutamente nada de nada de lo que hacía, para allá era un gerente en España. Pero en el año 95, debido a toda la presión familiar, los compañeros me dicen, no, me autorizan a que yo te diga algo, no lo elemental, no se puede dar información, lo elemental. Entonces, yo me preparé ese día. Me acuerdo que estábamos en la sala, así que yo estaba sentado en una silla, en un sillón, me estaba balanceando, estaba esperando que fuera tranquila, estaba ahí fregando los platos. Yo acababa de fregar los platos con ella. Entonces, estaba sacando. Muchos. Le digo, ¿cómo tú te acuerdas aquella vez que tú me dijiste que tú mirabas mucho unos hombres que hacían que se disfrazaban, que cambiaban de identidad, que iban por aquí, iban por allá? Y me dijo, sí, yo me acuerdo de eso. Y yo, pues yo voy a decirte una cosa, yo soy uno de esos hombres. Lo único que te pido es que no preguntes más. Yo soy uno de esos hombres y tengo un trabajo en ese sentido para que los vean tranquilos. Eso es lo que hago. Yo no estoy con una firma extranjera, no, yo tengo un trabajo. Además está diciendo lo que pasó. Y después de eso. Bueno, obviamente no. Luego se buscó la normalidad y decidimos tenerla porque la hija activa. Gracias por la pregunta. Compañero de Santo Espíritu, te refieres a la casa de los Peñates allá en las montañas del Cambrai, subiendo por el Pedrero antes de llegar a Vilania. Allí iba con mis padres, siendo pequeños de vacaciones. Ellos eran familia de un compañero que trabajaba con mi papá. Y siempre me impresionó mucho cuando visitaba que ellos me decían que ahí había estado el Che con la columna 8, Ciro Redondo, y que después tuvo Fidel también. Incluso ellos habían guardado la sábana donde vinieron Fidel una noche ahí. Y ahí para mí aquello era algo del otro mundo, ¿no? Además de las condiciones. Ese fue mi primer choque con el campo. Con el campo, ¿no? Sin luz, piso tierra, el río ahí para bañarse, etc. Fuimos varios años y ya después, recuerdo que estando en Lidl, después de muchos años en Lidl, hicimos una vez una caminata, los compañeros de Lidl, que atravesamos caminando todo el Cambrai y subimos caminando esa parte ahí del Pedrero. Y ya Julio Peñate estaba un poco mayor para aquel entonces, pero todavía tenemos algunas fotos de aquella última visita. Tengo que ir allí y tengo que ir a Los Olivos también, la familia Pérez Bernal en el Capricho, Santo Espíritu. Para los compañeros de Villa Clara, tengo que ir de Santa Clara, tengo que ir a el Batey Chucho Alfredo, que está por allá por General Carrillo.
de todos esos lugares tan pequeños y tan intrincados nos escribían compañeras y compañeros durante todos estos años, y tenemos la deuda grande con ellos de pasar por ahí, conocerlos personalmente. Hace poco fui a Santa Clara, una compañera Carmen González, una historia muy bonita también de cartas para nosotros. Una señora que era sola, perdió a su esposo y me avisaron que estaba grave en el hospital, y hice un viaje relámpago para poder verla allí aunque fuera, y visité Meladito, pero bueno, no he ido oficialmente todavía a Santa Clara. Pero sí tenemos el compromiso los 5 de visitar cada rincón posible en nuestro país y agradecer personalmente a tantas personas que podamos. Tantos años de sacrificio de ustedes, tantos años de marcha bajo el sol, bajo la lluvia y de gestos solidarios. Tenemos una deuda de gratitud bien grande y nos proponemos cumplirla, ¿no? Al compañero de Venezuela, de antemano, bueno, gracias también al pueblo de Venezuela por su solidaridad. Como decía Ramón, Chávez fue quizás el primer presidente de otro país que alzó su voz en solidaridad con los circos, y siempre se reunió cuando pudo con nuestros familiares, y fue muy solidario, nos dio un ánimo tremendo con esa personalidad única que tuvo, y su ejemplo hoy nos sigue inspirando y nos sigue guiando. Usted nos preguntaba por un momento qué pensamos al ser arrestado y qué pensamos al momento de la salida, ¿no? Pienso que cuando ocurrió el arresto y durante todo el tiempo en prisión, algo que nunca pudimos dejar de tener presente fue el por qué estábamos en esa situación. Era lo que marcaba la diferencia, como mencionaba al principio, cuando veíamos las cosas más terribles que ustedes se pueden imaginar, alguien siendo asesinado, alguien usando droga, o cuando venía un registro y le botaban a uno las pocas porquerías que hubiera podido acumular, que en prisión hasta una cuchara plástica es algo que tiene su valor para uno, ¿no? Venía un registro y se lo botaban todo a uno, y eran cosas que ya uno en cierta medida se ha metido en ese mundo y a uno le molesta, ¿no? Y entonces uno tenía que recordarse constantemente por qué estamos aquí, y tenía que decir, si yo no estoy aquí por ser criminal, yo no estoy aquí por robar, no estoy aquí por vender drogas, yo estoy aquí por defender a mi pueblo del terrorismo y por haberme mantenido fiel a la revolución. Era algo que los 5 nos recordábamos constantemente. Y en aquel primer momento difícil, que no podemos negar que fue muy difícil, fueron meses muy difíciles, aquellos primeros de 17 meses en solitario en el huerto, era algo que uno constantemente se recordaba, ¿no? Puede ser que vengan muchos años en separación con la familia, después que mi mamá estando en prisión, etc. Pero uno no había margen para la lamentación, y siempre eso fue una constante, preguntarse todos los días, todas las mañanas cuando uno se levantaba, ¿por qué estamos aquí? ¿Y quiénes son la gente que están afuera apoyándonos y luchando para que un día esta situación termine? Y eso le daba a uno una fuerza increíble. Y en el momento de la salida, obviamente la alegría del reencuentro con nuestros familiares, el reencuentro con nuestro pueblo, pero también la alegría de tener cumplido, y la alegría de la enseñanza que tiene un caso como el nuestro, que demuestra que cuando uno se mantiene fiel a sus principios, cuando uno no se deja comprar, cuando uno no claudica, se mantiene fiel a las ideas, pues la victoria llega, aunque cueste trabajo, pero siempre llega. Y entonces, más que todo, más que la alegría que haya del reencuentro con nuestro pueblo, con nuestros familiares, también está la alegría de haber cumplido y de saber que hicimos lo correcto. Vamos a cerrar quizás con la pregunta del encuentro con el comandante, pero me gustaría decirles brevemente, para nosotros es un honor y un privilegio estar aquí intercambiando con ustedes. Y ustedes dirán, bueno, sí, yo seguro dicen eso en todos los lugares que van, pero la escuela Ñigo López, como mencionábamos al principio, es un centro que tiene una trayectoria, por supuesto. Dicho sea de paso, profe, usted tiene que haber sido bien jovencita cuando fue fundadora. Sí, acababa de mis estudios de terminar la carrera de Ciencias Políticas, el primer grupo que se abrió después del triunfo de la Revolución de Ciencias Políticas, tenía 27 años. Bueno, pues felicidades, nuestra admiración, y estamos seguros que debe sentirse muy orgullosa de haber consagrado su vida a un centro como este. Felicidades. Le decía que para nosotros es un privilegio estar aquí con ustedes, porque este centro, que ya cumple ¿cuántos años? 55 años,
siempre ha tenido una extraordinaria importancia y de sus aulas han salido cuadros importantes que han hecho un gran aporte no solo a nuestro pueblo sino a otros pueblos del mundo. Pero hoy, en esta nueva coyuntura que vivimos y en este momento histórico en el que se encuentra nuestro país y nuestra revolución, el trabajo de todos ustedes cobra aún mayor importancia. Diríamos que, como mencionaba el compañero Sosa, la batalla ideológica ha de reforzarse hoy, no mañana, hoy, y son muchísimos los retos que tenemos por delante. El enemigo habla hoy de paz y de amistad y de fraternidad, pero todo el mundo sabe qué es lo que hay debajo de esa careta. Por supuesto, estamos conscientes de que hay intereses en los Estados Unidos, en ese pueblo, en su mayoría noble de los Estados Unidos, que quieren tener relaciones normales con nuestro país, que desean tener realmente amistad con nosotros, pero sabemos que hay intereses muy poderosos que son los mismos que han estado allí siglos tras siglos y que no cejarán en su empeño de destruirnos. Sencillamente hoy hablan de otras estrategias, pero su objetivo final seguirá siendo el mismo. Por lo tanto, nosotros, en estos momentos en que vive el país, en los que la dirigencia histórica cede paso a una generación, digamos, más nueva de compañeros, que muchos de los cuales nos decimos con orgullo que también han salido de aquí de estas aulas y que por lo tanto los 5 confiamos, estamos completamente convencidos de su tremenda preparación para continuar adelante con los destinos de nuestro país, apoyados y siempre acompañados por nuestro pueblo, pero nos sentimos orgullosos también del trabajo que han hecho ustedes en ese sentido y sobre todo de lo que habrán de seguir haciendo, porque hay muchos jóvenes hoy que no vivieron los años, digamos, de mayor bienestar, de mayor gloria de nuestra revolución, en los que mejor se pudieron disfrutar nuestros logros. Hay jóvenes que nacieron con el periodo especial y han vivido nada más que vicisitudes y mucho trabajo, mucho sacrificio. Son jóvenes con los que hay que seguir trabajando constantemente, hay que seguir enseñando nuestra historia. Desgraciadamente a veces uno habla con los muchachos y desconocen ciertos capítulos dignos y heroicos de nuestra historia y desconocen ciertas personalidades claves de nuestra historia. Es un trabajo que tenemos por delante que es inmenso, porque el enemigo se basa precisamente en eso y pretende lograr terreno precisamente en esos lugares, en esos sectores en los que no está, digamos, no están arraigadas como en otros años las ideas revolucionarias. Por lo tanto, la labor de ustedes, les repito, si siempre ha sido importante, hoy es trascendental. Nosotros nos sentimos orgullosos de contar con un centro como este y de contar con un claustro de profesores como este y de contar con compañeras y compañeros como ustedes que se preparan en estas aulas y que van a salir de aquí no como alumnos sino como profesores de ustedes mismos, también como divulgadores de ideología y de ideas políticas. Y me refiero también a los compañeras y compañeros de otros países, porque esta batalla no es solo de Cuba, esta batalla es del mundo. Hoy, si bien disfrutamos hace poco de lo que fueron las décadas o los años del resurgir de la izquierda en nuestro continente y en otros lugares del mundo, hoy ya hay fuerzas reaccionarias que hablan de lo contrario a eso, del retroceso de los gobiernos de izquierda en nuestra región, y han dedicado muchísimos millones a eso, en publicidad, en propaganda y en subversión por debajo de la mesa, y confían en que esa época vendrá ahora, la época de la recesión. Y de personas como nosotros, revolucionarios como nosotros, como ustedes, entienden que eso no ocurra y que no se retroceda en el terreno que con tanto sacrificio hemos ganado. Así que desde ahora a compañeras y compañeros de otros países les enviamos un fuerte abrazo a sus hermanos y a ustedes, muchísimo éxito y gracias por esta oportunidad de estar aquí con ustedes. Bueno, quería terminar con la anécdota del encuentro con el comandante, porque tiene un mensaje que yo pienso que era para todos. Mira, el encuentro con el comandante yo creo que es el suceso más importante de nuestra vida, porque cada revolucionario, no solamente revolucionario, cada cubano, cada persona del mundo quisiera tener a Fidel cerca, ¿no?
aunque sea unos metros, mirarlo y observarlo y escuchar lo que él dice. Y por tanto, aquel encuentro para nosotros era algo que necesitábamos. Recuerdo que cuando llegamos los 5, estaba Dalia, la esposa, a la entrada, y estaba así, ¿no? Como hablando. Entonces, cuando yo paso y la saludo, le pregunto, Dalia, ¿qué le pasa? Y no, imagínate, la emoción de ustedes 5 juntos aquí en la casa. O sea, esa humildad, ¿no? Nosotros somos los que estamos emocionados por ustedes. Y para nosotros es, imagínate tú, la dimensión de nuestro comandante. O sea, esa humildad, ese calor humano, ese deseo de querer hacernos sentir bien siempre en familia, esa es Fidel. Yo pienso que la grandeza es la humildad en sí misma, ¿no? La nobleza. Y eso fue nuestro comandante todo el tiempo con nosotros. Recuerdo que cuando llegamos, un poco después que nos saludamos para romper el hielo, él lo que nos dice, bueno, ¿y qué? Había mucho mosquito en la prisión. Entonces empieza a contar, ¿no? De lo que era la prisión en Isla de Vino, cuando el suceso del proceso de ellos que estuvieron presos, ustedes conocen. Y ahí, bueno, y para no todas las ideas, una tras otra, tener una mente fabulosa, claro, incluso con datos estadísticos de crecimiento poblacional exponencial, que cómo alimentar a la población en el futuro. O sea, ese Fidel es lo que decía, creo que es que sea mal que lo dijo, que tiene la facultad de ir al futuro, observarlo, venir para atrás y contarnos el futuro. Yo diría que más que eso, él llega al futuro, lo mira para atrás y nos dice cómo mejorar el futuro. Siempre pensando en eso. Nos trabajó muchas ideas de la economía del país, la izquierda en América Latina, los cambios climáticos, bueno, de todo. Fue la verdad muy rica la experiencia. Y entre una cosa y otra siempre pasan cosas por cosas, ¿no? Este chiste no, es un poco una broma, ¿no? Pero si lo decimos delante de Tony, porque eso es lo que me gusta ver la cara de Tony cuando se muestra. Pero en un momento tenía un logo en los 5, en el bolsillo, el logotipo de los 5, y entonces le pedí permiso a Dalia para ver si se lo puede poner al comandante. Pero era hasta aquí a la derecha, Tony está a la izquierda. Entonces, después tú y yo, así estamos René, bueno, todos estamos incluidos así, estamos ahí. Entonces él está a este lado, se levanta con la intención de ponerle el logo al comandante, pero no sabemos en qué momento del proceso Tony le quita el logo y se lo pone. Eso es un problema. Eso tiene varias variantes, hay la redundancia, porque es el último semana. Y entonces también en un momento Tony le explicó a los comandantes, no bastante, le explicó lo más bonito foto que teníamos, pero era ingeniero. Ustedes saben que él trabajó en el aeropuerto de Santiago de Cuba, en la prolongación de un metro más en la pista de aterrizaje. Entonces vaya, habló bastante, y eso le valió también otra cosa a René, para molestarlo, nosotros lo decimos. Cuando nos vemos afilando 5, René nos dice, bueno, ustedes saben cómo va a ser el titular mañana. Mañana el titular es: el comandante se reúne con Antonio Guerrero y sus 4 hermanos. Pero la pasamos muy bien, fue una experiencia única, ¿no? Y recuerdo ya que hay una anécdota ahí de yogur, que estaba comiendo yogur, y entonces era que estaba hablando, le pregunta, comandante, ¿eso es yogur de la elefante? Cuando dice, no, este es más natural, mira, prueba, yo quiero probar. O sea, esa humildad de querer siempre, bueno, como lo es, para la fiesta nosotros, para así nos trató todo el tiempo. Pero bueno, ya habían pasado 5 horas y ya nosotros nos miramos, ¿no? Nosotros nos estamos ahora, nosotros nos miramos entre nosotros y digo, bueno, vamos a irnos ya. Entonces a esa hora nos levantamos los 5 a la vez y el comandante nos ve y le dice, hey, ¿usted dónde va? ¿Ya se van? Por eso hubiéramos salido toda la madrugada y no toda la noche, toda la madrugada. Y entonces, no, comandante, vamos a echarnos para ir a casa. Entonces, nos despedimos. Yo fui el último en despedirme, intencionalmente también, porque yo me quedaba con una cosa potente, una pregunta que yo quería hacer. Y yo me acuerdo que ya me había despedido, ya le había dado un abrazo y vino para atrás y le digo, comandante, usted me perdona, pero yo no puedo irme si no le hago una pregunta. Tú me permites una pregunta al final. Y me dice, sí, no, claro. Entonces yo le digo, ¿en qué usted cree
que nosotros 5 podemos ser más útiles. Y entonces me acuerdo que el comandante me mira y se queda reflexionando por unos segundos, que me pareció una eternidad. Dije, ay, me metí la pata aquí, tremenda pena, ¿no? Y así me dice, sean científicos. Ese es el mensaje que yo quería hablar de ustedes, como que sean científicos. Y sean científicos tiene varias interpretaciones, ¿no? Uno puede ser científico político, científico diplomático o económico, o científico piloto, lo cual quiere decir que uno debe ser lograr la excelencia en cualquier cosa que uno haga. Donde quiera que nosotros nos encontremos, hay que tratar de hacerlo lo mejor posible. Y si es posible algo mejor por encima de lo posible, eso, hacerlo excelente. Ese es el mensaje, comandante. Y también yo, en mi afán de, no soy el más optimista de los 5, el más soñador, lo que quise interpretar de sus palabras es que quiere citarnos para una segunda ocasión para explicarnos qué quiere eso decir con eso se hace. Una de las cosas que más nos agradó de ese encuentro fue la familiaridad con que se produjo, ¿no? Fue ahí en la sala de su casa, un espacio relativamente pequeño, sentados como ustedes ven en la foto, pero además tener la oportunidad de ver no solo al Fidel comandante jefe, líder y guía y personalidad histórica, sino también al Fidel padre, abuelo. Al final del encuentro se aparecieron algunos de sus hijos con varios nietos, incluso un bisnieto, y verlo a él cargándolo y comportarse como abuelo a nosotros nos gustó mucho. Además, la primera pregunta que me hizo fue, Gema, ¿cómo está? Y al final cuando nos pedíamos me dijo, ¿vas a traerme a Gema por aquí? No, y sí, comandante. Y lo del yogur que mencionaba Ramón, él estaba tomando el yogur y me dice, este yogur es muy bueno porque está hecho con leche de cabra y las cabras se alimentan con morera. Y entonces yo no sabía qué decirle, le digo, comandante, le voy a decir que la biofan es muy bueno también. Y me dice, sí, pero este es mejor, este no tiene azúcar, mira, prueba. Y entonces, entre tantas cosas que pudiéramos decirle, me di el gusto en ese encuentro de hacerle una anécdota que por muchos años soñé con que algún día se daría. Y es una anécdota que ocurrió en los primeros días de nuestra prisión, cuando estábamos yendo las primeras veces a la corte, los primeros procedimientos con la jueza. A uno lo bajan en el edificio de la prisión de Miami, que es una prisión para las personas que están recién arrestados, que están en trámites legales, está al lado del edificio de la corte, y a uno lo bajan por un sótano. En ese sótano hay una especie de garaje que une los dos edificios, porque de ahí salen carros para personas que tienen procedimientos ilegales en ciudades cercanas, ¿no? Y uno de esos primeros días, cuando la prensa estaba hablando mil barbaridades, los cinco, los espías de Castro, etc., estábamos formados, teníamos que nuestra fila para entrar tenía que pasarle por delante a una fila, y el primero de esa fila era un tipo con una cara de loco tremenda, uno de esos vuelos con europea amarrado con tape, todo despeinado, y nos miraba. Y decimos, bueno, mira, vamos a tener cuidado cuando pasemos por ahí, porque este hombre está mirando un poco sospechosamente. No podía hacer nada porque estábamos todos encadenados, los pies, la cintura, pero por lo menos una escupida tira uno. Y cuando pasamos por ese lugar, me dice el hombre, ¿ustedes son los espías de Castro, no? No, y dice, ¿ustedes son los espías cubanos? Yo decía, sí. Y dice, resistan, y dice una palabrota, la misma de Almeida en Alegría de Dios, resistan porque Fidel nunca los va a abandonar. Y nosotros seguimos caminando en medio de ese shock, ¿no? Y él siguió gritando, resistan, yo soy del Mariel, yo vine por el Mariel, pero resistan porque Fidel nunca los va a abandonar a ustedes, no traicionen a la revolución. Y ahí se apagó su voz en lo que nosotros nos dijo, ¿no? Y eso para nosotros fue una impresión tal. Después nos ocurrieron situaciones parecidas en otros momentos de nuestra prisión, en los 16 años. Pero esa primera vez con ese hombre, en el momento en que menos lo esperamos, en el lugar en que menos lo esperamos, para nosotros nos dio un ánimo tremendo y además nos reafirmó en la convicción de eso que decía precisamente, ¿no? De que Fidel y el pueblo de Cuba y la revolución nunca nos iban a abandonar.
y siempre soñé con hacer esa anécdota un día al comandante jefe, y tuve la oportunidad de hacérselo allí y decírselo, y él no dijo nada más que eso. Pero en su cara pudimos ver la satisfacción de saber que incluso aquel hombre en aquella circunstancia, tantos años fuera de Cuba, estaba en lo cierto. Fidel y la revolución no abandona a su fondo. Con eso cerramos. Este encuentro no admite darse por concluido, porque la energía revolucionaria que nos deja todo rebasa el espacio físico de 2 horas que hemos compartido, ¿verdad? Nosotros quisiéramos primero ratificarle que esa encomienda de los héroes del pueblo en la actualidad, este colectivo de profesores y estudiantes, en cada espacio donde estemos, lo vamos a hacer con esa misma dignidad con la que ustedes nos han llamado y sobre todo con lo que ustedes durante todos estos años resistieron. Nosotros quisiéramos, para ratificarles, que seremos también fieles a ese ejército y que además esta es su escuela, entregarle un mensaje gráfico de recordatorio de su estancia acá en la foto inicial que nos hicimos, para que cada vez que tengan una oportunidad y pasen, sientan que aquí van a encontrar una familia dispuesta también a compartir esas trincheras en las que ustedes permanentemente le han ratificado a la dirección de la revolución que cumplirán sus órdenes. Muchísimas gracias. Una profesora joven, como expresión de esa continuidad en los próximos 50 años de vida del sistema de escuelas del partido, porque es vida de la revolución. La foto de cumpleaños Gemma la vamos a hacer aquí, trabajan rápido. Con permiso. Sí, bien. Ustedes hicieron de la resistencia lo más bello y lo más divino. Animaron armas y derribaron muros para que nuestro pueblo se levantara cada día en paz. ¿Cuánto vale sus gestos? Desconocemos. El amor no tiene precio. Quisiéramos darle lectura a estas décimas que brotaron de lo más hondo del respeto y el cariño que siento por ustedes. Se titulan Hermanos que siembran resistencia. Intenso fuego que crece en este pedazo cierto, estrellas sobre el desierto que en el corazón se mecen. Cual gigantes reverdecen figuras en espiral. ¿Quién los pudiera imitar más allá de un fiel intento cuando tallan en el viento la ruta que se ha de andar? Cuba encierra la certeza de los héroes que la aman, como soles que derraman los rayos de la grandeza. Hermanos, no por realeza, sangre nuestra, convicción. Hermanos por el tesón de soñar la libertad. Hermanos en la verdad, hermanos por vocación. Guerreros en la conciencia, ¿qué sentimiento iluminan? Si los caminos se empinan, ya sembraron resistencia. Imborrable su presencia, que no olvidan compartirlo, porque quien sabe vivir con el corazón abierto es un manantial despierto por el placer de cumplir. Hermanos en lo sublime, en donde nace el deber. Hermanos para tener un verbo que siempre rime. Hermanos si el otro gime, en el disparo, en las flores. Hermanos si en los dolores cobra vida la firmeza. Aquí vive la certeza de saber los vencedores. Muchas gracias.